Bienvenidos a todos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Bueno, sois todos ya conocidos, pero bueno, quiero hacer una breve presentación. Ya sabéis que estamos asistiendo al curso de bioética, la octava sesión, y en esta sesión lo que vamos a ver es el tema 9, que habla de la antropología de la sexualidad, ¿vale? Va a ser un tema más teórico. Si recordáis, los dos primeros temas que dio Marta Tarasco fueron bastante teóricos, y este tema también, según me han comentado ella, pues va a ser un poco teórico, porque vamos a ver desde la bioética y la ética cuáles son las diferentes formas de interpretar la sexualidad y las diferencias entre sexualidad de hombres y mujeres. Como ya he comentado, contamos con nosotros con la doctora Marta Darasco, que ya conocéis, que es médico especialista en foniatría, que es una experta en biótica, ha sido exdirectora de la Facultad de Biótica de Nahuatl y también es miembro de la Academia Pontificia de la Vida. Y sin más, voy a dar paso a Marta, a la que le doy la bienvenida para que comience la presentación. Pues buenas tardes a todos vosotros, buenos días si hay alguien en América y nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes para hablar de este tema. ¿Por qué tenemos que hablar del tema de la antropología de la sexualidad? Siempre hay en bioética varios dilemas que giran en torno a la sexualidad. Pero para entender por qué son dilemas de bioética y por qué tienen una resolución en un sentido y no en otro, tenemos que entender que la sexualidad humana es diferente a la sexualidad de los animales. En los animales, la sexualidad solamente abarca el cuerpo del animal. En el hombre abarca todo. Es decir, el término sexual o sexualidad es un término polisémico porque abarca desde darle una clasificación a la persona diciendo que es del sexo masculino o de sexo femenino. También significa a veces en el lenguaje tener relaciones sexuales o se refiere a la relación sexual, a la relación conyugal, ¿no? Eh, y también significa a lo que vamos a ver el día de hoy, que es ese modo de ser en dos formas exclusivamente, hombre o mujer. Em, no existe un tercer modo de ser de la persona humana. La persona humana tiene dos variantes, digamos, y esas dos variantes son complementarias entre sí, juntas hacen la persona humana, son diferentes en modo de ser, en modo de funcionar, digamos, pero sexualidad no se refiere a la función, sino a ese modo de ser, ¿de acuerdo? Es un poco, a ver, es fácil de entender porque empíricamente en nuestra experiencia cotidiana lo sabemos. Sin embargo, es a veces como un poco más complejo el tratar de explicar todas las pequeñas aristas que esto tiene. Y entenderlo muy bien, conocer estas diferentes características del término sexualidad como modo de ser, ya saben, como en los aparatos, ¿no? Está en modo avión el móvil, ¿no? Entonces, pongan su móvil en modo avión, nos dice la azafata. Bueno, sí, podemos poner el móvil en modo avión. Bueno, así, el hombre y la mujer son un modo de ser. Claro, no es intercambiable, no nos pueden poner en modo mujer y luego de repente ser hombres, pero eso ya lo veremos el día 30. Pero ese modo abarca todo lo que somos, no abarca solo la actividad sexual, no abarca solo los afectos hacia
una persona que podemos tener, el enamoramiento, etcétera, etcétera, abarca todo y lo vamos a ver. Bien, entonces, para poder hacer un juicio ético sobre cualquier acto que tenga que ver con la sexualidad humana, necesitamos saber cómo funciona en esta dimensión, cómo funciona la persona, en esta dimensión que abarca el cuerpo y el espíritu entendido tanto los afectos, los sentimientos, como también la parte espiritual de la persona, su pensamiento, su finalidad última, etcétera. Actualmente, desde hace, pues, digamos que como un siglo y medio, se ha ido paulatinamente desvinculando la sexualidad de la persona y parece por el lenguaje y toda la cultura que nos rodea, cada vez peor, eh, o cada vez más, parece que la sexualidad es algo que nos ponemos y nos quitamos, ¿no? Como la ropa, me voy a poner una chaqueta, me pongo la chaqueta y ya está, ya estoy con chaqueta. Y al rato, cuando me dé calor, pues me la quito y se acabó. Entonces, esto no es la sexualidad. La sexualidad no se quita y se pone, porque es el modo como estamos conformados. Em, También se tiende a un reduccionismo al ejercicio genital. Sin lugar a dudas, el término sexualidad también abarca ese concepto, ya lo dije hace un momento, pero no es solamente eso. Y desde luego, desde el descubrimiento o la fabricación de los primeros anticonceptivos. Bueno, aunque esto es desde muchísimo antes, ¿no? Ya recordarán ustedes que los egipcios usaban condones con partes del intestino de algunos bovinos, etcétera, para evitar la fecundación. Entonces, y se escinde, se separa la dimensión unitiva de la dimensión procreativa. Bueno, se separa en teoría, bueno, se separa, sí, en la práctica. ¿Por qué? Porque no es que realmente haya una separación, ya que está constituido el acto sexual como ambas caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, en la persona esta dualidad sexual hombre-mujer no es una imposición, no es que sea un castigo, ay, claro, si hubiera sido hombre, ¿no? O el hombre puede decir, ay, si hubiera sido mujer, antes mandábamos nosotros y ahora nos mandan ellas. Bueno, pues sí, hay variaciones culturales en todos los sitios, pero no es una imposición de castigo, es que así fuimos pensados desde toda la eternidad antes de ser creados y desde luego al ser creados, bueno, desde nuestra fe así lo concebimos. Para quien no comparte nuestra fe, pues bueno, desde que comienza ese cigoto a existir, desde que se unen los dos pronúcleos del espermatozoide y el óvulo de nuestros padres, comienza a existir un nuevo ser que va a ser hombre si es XY o va a ser mujer si es XY, X. Y en realidad esa forma de ser nos complementa, lo vamos a ver más profundamente en un rato, y nos perfecciona gracias a que somos dos sexos. Podemos ir perfeccionando no solo en lo individual, sino en toda la creación. Yo recuerdo que de recién casados, Javier y bueno, antes de casarme, yo tenía 100 millones de actividades, de verdad. Yo hoy en día, que no me alcanza el tiempo para nada, digo, ¿cómo me alcanzaba el tiempo antes? De verdad, no sé lo que hacen
lo que hacen menos años de vida, ¿no? Pero de verdad era yo activísima. Y sin embargo, al casarme con Javier, me di cuenta que como, como que era un reforzamiento a todo lo que yo era, ¿no? Y él me comentaba lo mismo en el caso suyo. Y es verdad, bueno, eso porque nos casamos, pero no nos vamos a casar con todo el mundo, yo no me puedo casar más que con un hombre y no con todos los hombres y viceversa, ¿no? Entonces, claro, esa interacción, por ejemplo, si están en un equipo de trabajo y hay hombres y mujeres, se enriquece, se perfecciona la visión femenina con la visión masculina y viceversa, ¿no? Entonces, es eso, es que somos complementarios. Em, el hombre no es plenamente homo, es decir, hombre, sin la presencia de la mujer, ni esta es totalmente humana sin el complemento del hombre. Y lo vemos muy, pues, con mucha ternura cuando estamos observando la conducta de adolescentes, ¿no? De adolescentes que empiezan, bueno, de púberes que empiezan a fijarse en el otro, en el sexo opuesto, ¿no? Y cómo comienzan cuando ya se atreven a hablarle al otro, a la otra, porque inicialmente todo está en su cabeza y no se atreven, pero cuando ya se atreven a dirigirle la palabra a la niña que les gusta o al niño que les gusta, uno ve cómo maduran, cómo se vuelven más fuertes, ¿no? Y da como mucha ternura verles cómo van evolucionando. Bueno, pues eso es lo mismo que nos pasa. Y da igual si es alguien que nos atrae o si es alguien que nos repele. Todos tenemos amigos y amigas que nos repelen y amigos y amigas que nos atraen, ¿no? No en el sentido sexual, no en el sentido de atracción física, sino en el sentido de personalidad, de que nos caigan muy bien, de que nos sentimos a gusto con ellos. Y entonces uno ve cómo se va enriqueciendo esa relación. La sexualidad, nos dice la Congregación para la Educación Católica, caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, marcando cada una de sus expresiones. Esto es importantísimo porque pensamos como hombres o como mujeres. Sentimos como hombres o como mujeres, y no por las hormonas, ¿eh? Esas son además, esas les dan intensidad, pero el típico sentimiento maternal o de protección maternal que tenemos nosotras o de protección que tiene el hombre, eso se siente diferente. O sea, el hombre siente que tiene que proteger, que tiene que resolver problemas. Es como cuando a las mujeres algo nos pasa y nos pregunta el hombre, ¿pero qué tienes? Y le decimos, no, pues es que me peleé con no sé quién en el trabajo, lo que sea, ¿no? Y el hombre se desespera porque quiere resolver eso. A la mujer no nos interesa que resuelva nada, porque para empezar no se puede resolver, ni mucho menos él, si acaso nosotras mismas. Lo que nos interesa es nada más que nos abrace o que nos consuele si no tiene ninguna relación personal con nosotros, pues que nos consuele, que nos diga, bueno, no le hagas caso, ya ves que así es o lo que sea, ¿no? Bueno, pero tú tienes la razón y eso es lo que te tiene que sostener. Nada más con que nos digan eso ya quedamos felices y tranquilas.
El hombre no, el hombre tiene que proteger, ¿no? O nosotras cuando vemos a un amigo que está en desgracia y tal, no, por favor, pues le tomamos el hombro o el brazo, tenemos mucho contacto físico y bueno, como que nos da ganas de abrazarle, ¿no? No siempre se puede porque se puede malinterpretar, pero como de algo más maternal. Entonces, eso lo hacemos, pero también oramos como hombres y mujeres. No, la, el otro día, dejen que les cuente algo súper gracioso. Estaba yo en un congreso en la Universidad de Anáhuac y otro ponente, un sacerdote, estaba exponiendo este tema con otras diapositivas y otras ideas y tal, ¿no? Em, y entonces dijo esto, ¿no? Que oramos de manera diferente. Entonces, a la hora de las preguntas, era de estos congresos que hay muy poca gente presencial, pero en cambio había mucha gente de otros lados. Entonces, había una chica que era musulmana y entonces comentó, pues nosotros en el Islam tenemos las mismas oraciones para hombres y para mujeres. Y bueno, el padre no, el sacerdote no captó que ella le había dicho eso, pero los demás sí, ¿no? Entonces nos reímos porque no es que recemos diferente, porque tengamos las oraciones femeninas y las oraciones masculinas, sino por el modo de ser, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy, muy divertido eso. Bueno, la cosa es que todo lo que hacemos, interpretamos la realidad, creemos en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos lo hacemos o como hombres o como mujeres. No lo hacemos de manera mezclada ni nada, ¿no? O sea, por menos femenina que sea una chica, de todas formas interpreta la realidad como chica, no como chico, y viceversa. Entonces, bueno, esto es algo muy importante para entender que la sexualidad abarca toda la persona, no las células de la piel y las células de los ojos, sino la mente entera, los afectos enteros, desde luego el cuerpo entero, pero también el espíritu entero. Santo Tomás nos va a decir que en la naturaleza se distingue una prima perfectio ligada a las necesidades y emergencias terrenas. Por ejemplo, el hambre. Bueno, comer porque tenemos hambre es perfecto, no es una función deleznable, no es algo que no valga la pena, etcétera, ¿no? O sea, es perfecta. Y esto, y además también el tener relaciones sexuales dentro del matrimonio es una prima perfectio. Pero además tenemos una última perfectio, que es propia de la resurrección. Y por ende, nos va a decir en la cuestionis 81, inciso A, que el sexo resucitará, sexus resurget. Entonces, fíjense qué importante. Vamos a resucitar como hombres y mujeres. Eso es impresionante, ¿no? Digo, si vamos a resucitar en cuerpo glorioso, pues imagínense la perfección de nuestro ser sexuado en la resurrección. Debe ser algo ultra sorprendente, pues, ¿no? Nos sigue diciendo Santo Tomás que el ser sexual pertenece a la perfección de la naturaleza humana en la especie, es decir, en lo general y en el individuo. Obviamente, desde el punto de vista biológico, pues existe para la supervivencia de la especie, pero en el individuo no se requiere. O sea, nadie requiere tener un hijo ni requiere tener relaciones sexuales, querrá tenerlas, pero no se va a morir si no las tiene, ¿no? Y el germen de teoría de las cualidades espirituales
de ambos sexos se da complementariamente. Y fíjense el último punto, qué importante, y ahorita les voy a contar por qué es importante. Se abandona a partir de Santo Tomás la idea de que la feminidad era como un ser hombre imperfecto. Hasta ese momento, el magisterio había entendido que las mujeres éramos como un hombre imperfecto. Y se reconoce, por esto que explica Santo Tomás, que la feminidad es una espiritualidad específica que complementa a la masculinidad y se renuncia a identificar esta última, o sea, la masculinidad, como la perfección de la naturaleza humana. Antes se pensaba eso, que las mujeres éramos pues como hombres imperfectos, ¿no? Muy probablemente razonado la narrativa de la creación de la mujer. Pero si nos damos cuenta, si vamos un poquito más en el Génesis y y recordamos lo que Adán dice de Eva, cuando Adán se despierta del sueño, dice el primer canto de amor que existe en toda la creación. Esta es cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre. Es decir, esta es igual a mí. Y lo dice maravillado. Esta no es una jirafa y un arbolito y un pececito y un ave. No, esta es como yo soy y se reconoce en ella y a ella la reconoce como él. Entonces, a partir de ese momento, no, no es que antes de este momento se dijera no, pues la mujer no merece el mismo grado de santidad. Eso no. Se decía que la dignidad era igual, pero que el modo de ser mujer era inferior al del hombre. A partir de esta explicación de Santo Tomás, se ve que el ser mujer es tan perfecto como el ser hombre. Eso es mucho, ¿eh? Vamos a ver más adelante que la dimensión unitiva del acto conyugal no se tenía en cuenta. Hace apenas siglo y medio que la Iglesia tiene en cuenta el acto unitivo y lo ve al mismo nivel que el acto procreativo. Fíjense, qué cosa, ¿no? O sea, cómo esto nos sirve de enseñanza para ver cómo la iglesia progresa y reconoce pues una falta de reflexión en un tema, digamos, por decirlo de una manera demasiado simplista, lo sé, pero se veía que el acto conyugal antes era solamente para tener hijos y ahora se reconoce que el acto conyugal sirve para unir a la pareja. Entonces, ha cambiado radicalmente el tema del acto conyugal. Bien, más adelante, Carol Wojtyła, en Amor y Responsabilidad, va a decir que de la filosofía depende una visión completa de la tendencia sexual que está ligada a la especie humana, ¿no? Y que presenta por esto mismo no solo un carácter biológico, sino también existencial. Esto, bueno, como pueden ver, es como el punto sobre la I que, que nos explica más profundamente que es un modo de ser y no solamente un cuerpo sexual. Y pasamos un tiempo más y ustedes recordarán que Edmund Husserl fue el primer filósofo que habló de la fenomenología, es decir, que a través del fenómeno sería como el método inductivo, ¿no?
Entonces, a través del fenómeno se puede llegar a la generalidad de algo. Y Santa Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz fue seguidora de Husserl. Ella sí fue alumna de Husserl, me parece, y Carol Wojtyła fue seguidor, no alumno, pero sí seguidor de Santa Edith Stein. Bueno, San Juan Pablo II fue seguidor de Santa Edith Stein. Entonces, la fenomenología nos va a explicar un concepto súper, súper aclarador. Uno, el alma, recuerden, el alma es el concepto aristotélico de alma, es decir, la sustancia, la esencia de lo que somos, sexúa a la persona. El alma es sexuante. La psicología, los sentimientos son sexuables, ahorita explico, ¿eh? Y el cuerpo es sexuado. Entonces, fijos el alma que va a sexuar al cuerpo. El cuerpo de una persona que recién acaba de fallecer, pues ya no es la persona, porque el alma ya no está unida íntima e indisolublemente a ese cuerpo. Aquí es desde que se crea, desde que comienza la vida con el cigoto, el alma va a sexuar a ese cigoto, a ese cuerpo de ese cigoto. Pero dijimos que, o bueno, la fenomenología nos explica que la psicología es sexuable. Y esto es muy importante para todas las opciones sexuales que hoy en día están en boga. ¿Por qué? Porque sí es verdad que si educamos a alguien, no para que se comporte como si fuera del otro sexo, sino para que sus pulsiones sexuales se viertan en personas del mismo sexo, puede cambiar y en lugar de sentir atracción por el sexo contrario, aunque se comporte con el sexo que es, pero va a sentir atracción por el sexo igual al de esa persona. Si es hombre, pues por otros hombres y si es mujer, por otras mujeres. Entonces, la educación en la psicología sí interviene el escuchar la música. Piensen ustedes algo, bueno, a lo mejor ya lo saben, ¿eh? Pero piensen ustedes que lo que nos entra por la música no pasa por el lóbulo frontal, no lo razonamos. Simplemente llega al lóbulo temporal y luego se almacena en la memoria. Y entonces no se razonó. Es muy importante para el adolescente que entienda, que le ayudemos a razonar las letras de las canciones que está oyendo, por ejemplo, ¿no? Y las costumbres, o sea, todos hemos escuchado que en las cárceles, por ejemplo, que están unidos, están juntos por años, a veces de por vida, con gente de su mismo sexo, pues bueno, abunda la homosexualidad, pues sí es normal, ¿no? Es normal porque uno ve a otro y otro ve a otro y otro ve a otro y otro es forzado por varios y etcétera, etcétera, etcétera. Ya mejor, antes de que lo golpeen y lo maltraten, pues se va a dejar, ¿no? Entonces, esta psicología es sexuable. No abundo más porque ya tendremos el día 30 ese tema y ya. Bien, vamos a ver este cuerpo sexuado. La masculinidad y la feminidad son la fuente directa del lenguaje corporal. Por eso podemos decir que una chiquita no es muy femenina, ¿no? Decimos, hay una machorrona. Bueno, o que un chico, pues, no se comporta como muy masculino, porque esa masculinidad y feminidad inciden totalmente o se demuestra en el lenguaje corporal. Pero bueno, no que no sean hombres o mujeres tal cual, simplemente que su lenguaje corporal está mostrando
parcialmente cuál es su sexo, ¿no? A eso nos referimos. Y se van a manifestar recíprocamente por esa dimensión somática, esa dimensión corporal de la masculinidad de un cuerpo masculino o de un cuerpo femenino. Este cuerpo, masculino o femenino, en realidad va a expresar la vocación del hombre a la reciprocidad y donación mutua de sí, del hombre y de la mujer, quise decir, ¿eh? Entonces, el propio cuerpo nos habla de dar y recibir. Todo el tiempo nos habla de eso. Y es que la sexualidad en la persona, a diferencia de en el animal, la sexualidad es como si dijéramos un acto de superación del egoísmo personal para darse y recibir al otro. Seguramente el doctor Marco les habrá hablado de muchos significados emocionales como muy subconscientes de la contracepción, ¿no? Es como te acepta toda tú excepto tu fertilidad. Mm, o a todo tú excepto tu fertilidad. Caray, pues el día que no nos aceptan por completo, máxime en la unión tan indisoluble del matrimonio, pues mala cosa, ¿no? Digo, porque no es te acepto a toda tú excepto tu desorden. Ah, bueno, mi desorden es un defecto, lo debo de corregir. O te acepto a todo tú excepto tu mal carácter. Bueno, pues lo debe de corregir. Pero aquí es una función fisiológica y el no aceptarnos por completo, pues es algo que nos habla mucho del tipo de relación que tenemos con esa persona. Es como incompleta, es como imperfecta, ¿no? El cuerpo humano es un campo de reacciones de carácter sexual y un medio de expresión que revela por ese lenguaje corporal a lo que es la persona, pero es mucho, muy superior al hecho de que es una persona sexuada. Es superior también al hecho de que puede reaccionar sexualmente. Y es que miren, la sexualidad, esto es importante, si te están tomando notas, anoten esto, la sexualidad, no estoy hablando de la genitalidad, la sexualidad nos ayuda a la interrelación humana. Nos ayuda a relacionarnos con la gente de nuestro propio sexo, por eso tenemos amigas las mujeres y amigos los hombres, y nos ayuda a relacionarnos con el sexo opuesto. Las mujeres también tenemos amigos y los hombres también tienen amigas. Y luego, de entre esos amigos y amigas, surgirá alguien especial con quien vamos a vivir, con quien vamos a tener un proyecto común, ¿no? Entonces, también tenemos pequeños proyectos con los amigos, pero un proyecto de vida directamente, pues, con la pareja humana, ¿no? Con el cónyuge en el mejor de los casos. Entonces, es un tejido unitivo, la sexualidad, que ambos tienen y que se abre a la relación. ¿Y por qué se imaginan ustedes que se necesita la sexualidad para esa relación? Bueno, por algo muy simple y hay que observar. En realidad, vamos a suponer que nos vamos a relacionar con compañeros de trabajo. O sea, nada muy íntimo, eso sí, muy frecuente, los ve uno todos los días, etcétera, ¿no? Y de alguna manera siempre da miedo la interrelación. ¿Por qué? Porque nos pueden traicionar. Bueno, y en el trabajo, el que no tenga 20 ejemplos de eso,
que levante la mano porque es lo más frecuente en el trabajo. Y sin embargo, esa interrelación tenemos que tener como una característica muy especial para atrevernos a dar el paso, para que una vez que llegamos a un trabajo nuevo, no solo digamos buenos días y nos encerremos en el ordenador, sino para interrelacionar. ¿Qué tal? Ay, mira, qué bonito tu vestido. Bueno, eso jamás lo dirá un hombre, lo decimos nosotras, ¿no? Oye, que terminaste lo de ayer? Eso a lo mejor un chico lo pregunta. Entonces, esas cosas nos, pues digamos, rompemos ese hielo justo con el miedo que siempre hay cada vez que nos interrelacionamos, justo gracias a todo lo que significa la sexualidad. Y cuando nos enamoramos, decía el profesor, bueno, dice, porque todavía vive, gracias a Dios, el profesor Aquilino Polaino, dice que cuando uno se enamora, da uno un salto al vacío. Y es verdad, uno no sabe, es como te desvistes tu alma y tu corazón. Hoy en día desvisten su cuerpo, pero eso no se hace. No, o sea, no es lo más prudente de hacerse. Ya desde el punto de vista de la prudencia humana, pues entonces se fija la relación solo en la corporeidad. Pero lo que hacemos es desvelamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, etcétera, y los ponemos en manos del otro. Y si el otro nos quiere deshacer, ¡pum!, nos deshace, ¿no? Y pues todos hemos tenido desilusiones desde ese punto de vista y nos duelen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Habrá quien las tiene después del matrimonio y lógicamente duelen infinitamente más, pero es verdad, eso es enamorarse. Entonces, la sexualidad, todavía no estoy hablando de la genitalidad, la sexualidad ayuda, nos ayuda a dar ese paso hacia el otro. Además del miedo está el egoísmo personal, ¿no? Es más fácil que yo llegue, me siento en mi escritorio y estoy trabajando en mi ordenador y si los demás están sufriendo, están muy felices o lo que sea, a mí no me importa nada. Yo estoy haciendo mi trabajo, que total para eso vine. Se dan cuenta de la gran diferencia, ¿no? O sea, o en el sentido del enamoramiento, pues bueno, yo acepto todo aquello que el otro me dé, pero yo no me doy, no me abro. Y si no me abro, pues lógicamente no me puede dar nada, no me puede recibir. ¿De acuerdo? Entonces, para eso también sirve la sexualidad. Por eso se dice que trasciende la sexualidad a la capacidad de reacción genital, pues, de atracción genital. ¿Ok? Bien. Eh, esta corporeidad pertenece a la estructura ontológica, es decir, con una finalidad última del sujeto que existe solo en el modo femenino y masculino. Y ambos van a revelar el comportamiento específico que ya dijimos y una manera particular de proyectar el mundo. Se manifiestan con una lógica en particular y uno puede saber por el modo de actuar, aunque uno no sepa quién actuó, pero podemos decir, esto lo hizo una mujer. Bueno, me imagino yo que aquí no hay ningún detective criminalístico, pero si lo hubiera, pues ellos saben cómo este crimen lo cometió un varón o una mujer, y no solamente por las cosas físicas, sino como la mente que planeó todo por detrás, a lo mejor no que ejecutó el acto,
necesariamente tuvo que haber sido una mujer. Por eso, porque se manifiesta como somos, ¿no? Em, Lógicamente hay variaciones en el cuerpo masculino y femenino que se complementan, ya lo dijimos, pero no va a ser el cuerpo el que nos manifiesta, por ejemplo, en la mujer, el que nos manifiesta el alma femenina, sino el alma femenina quien nos hace ver femenino su cuerpo, porque lo sexuó, ¿de acuerdo? Entonces, el alma de personas nos hizo personas y nos hizo personas o masculinas o femeninas. Desde el punto de vista emocional, bueno, ya dijimos que es un componente esencial de la personalidad, desde el punto biológico, psicológico y espiritual. Pero desde el punto de vista psicológico, sobre todo, va a, a conformar, digamos, a formatear el ser, la manifestación de este ser, cómo se comunica. Bueno, las mujeres nos comunicamos hablando y hablando y hablando. Eso dicen los hombres. Yo digo que hablamos por el estilo, ¿eh? Pero en fin, sentir como sentimos cada uno de los dos. No es que nosotras sintamos más, ¿eh? Pero sí sentimos diferente. Cómo nos expresamos y cómo vivimos el amor humano. Es decir, va a condicionar la sexualidad, la madurez y la inserción social. Em, Desde luego, la educación, el ambiente y la cultura pueden influir mejorando o deformando esta manifestación, pero no van a transformar por completo la personalidad. En realidad esto no sucede. Lo que sí es sexuable, que dijimos que es la psicología, es la atracción por el mismo sexo o por ambos sexos, por ejemplo, en la bisexualidad, pero no se transforma la personalidad masculina o femenina. De hecho, en los pacientes bueno, en las personas con transexualidad, uno ve que hay una sobreactuación, como, ay, no, es que me duele. Una mujer no diría tanto así, ¿me explicó? Bueno, una mujer adulta, igual, una persona transexual adulta, no diría exactamente así, ¿me explicó? Entonces, esto mismo es importante porque no es la personalidad la que se transforma, ¿ok? Pero sí se puede educar, bueno, lo que les decía, sobre la atracción sexual. Lo específico del ser humano es la razón, es decir, que hay libertad. Recordemos que bueno, ya lo dije, me parece en la segunda clase, pero recordemos que la libertad es el conocimiento del bien que comporta el acto, el conocimiento del modo de actuar, del bien que comporta el modo de actuar y de las circunstancias en las que vamos a actuar, ¿no? Y la voluntad de realizar ese acto, lógicamente. Es decir, que el hombre es indeterminado. Si queremos, nos portamos bien y si no queremos, nos podemos portar mal. Somos libres. Eso es muy importante. Y aunque nuestra razón vea que el bien está en un lugar, podemos no hacerlo. El hombre siempre es indeterminado, no estamos determinados por un instinto. Sentimos hambre igual que cualquier animal, superior o inferior a nosotros, pero podemos aguantarnos el hambre. Dentro de 8 días nos aguantaremos el hambre en el desayuno porque vamos a estar en ayunas, ¿no? Y ya está. La función del humano es llevar todo lo corporal a un fin racional.
Es decir, hacer una unidad o recordar que somos una unidad entre cuerpo y razón para que actuemos como personas humanas y no simplemente como animalitos que no podemos contener nuestras emociones. Es decir, que siempre va a haber una tensión entre el cuerpo, todo lo que el cuerpo siente y la razón, desde placer, comodidad, ira, rechazo al dolor, hasta tomar la mejor decisión. Ahora, para poder actuar así como ser humano, necesitamos un fin estable, una finalidad estable, que para quienes somos creyentes y de cualquier religión, siempre es Dios. Pero aún así, para quien, bueno, debe ser muy difícil no creer en Dios, pero en fin, dicen que sí los hay. eh, para quien no crea en Dios, pues al menos el bien, ¿no? Que bueno, Dios es el bien también. Entonces, ese fin estable nos va a marcar un rumbo. Y si todo lo vamos midiendo como, ¿esto me acerca al bien o no me acerca al bien? Ya la tenemos hecha en la vida. Y luego, al elegir los medios y las circunstancias, pues igual, hacer referencia a esa finalidad. Porque si no tenemos ninguna finalidad, aun si fuera mala, desde el punto de vista emocional, nos vamos a perder, ¿no? Vamos a hacer cualquier cantidad de tonterías y no vamos a saber cómo salir de eso. Nos vamos a ir vaciando de nosotros mismos. Hay un término que se llama meontología y la meontología es vaciarse de uno mismo, es volverse menos humano desde ese punto de vista, ¿no? Porque hemos perdido el rumbo. Y uno, bueno, hemos visto a muchísima gente que ha perdido el rumbo. La vida racional siempre tiene una finalidad y siempre vamos superándonos, ¿no? O sea, con esforzarnos un poco, lógicamente, y cultivando virtudes, es decir, hábitos buenos, y poco a poco vamos encontrando más y más y más felicidad. Eso es súper ventajoso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay veces en que nos cuesta mucho el seguir esa finalidad, pero a pesar de ello, el, el hacerlo, pues bueno, nos llena de una felicidad que nadie nos puede quitar. Y vamos a ser cada vez mejores humanos si actuamos racionalmente de acuerdo a esa finalidad. Eh, Hacer visible ese significado humano en cuestión de la sexualidad es solamente se logra si tanto la genitalidad como todo lo que abarca la expresión sexualidad se enmarca en la totalidad de la persona y dándole ese sentido humano. La conducta sexual va a cumplir su sentido si se dirige hacia el fin y autorrealización personal, es decir, esa finalidad que marca el rumbo. Hay que tener un poquito de cuidado cuando explicamos eso, por ejemplo, a un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente está experimentando por primera vez la acción de sus hormonas sexuales y bueno, adolece de la madurez necesaria. Por consiguiente, él o la adolescente van a sentir que la finalidad de su vida es dar todo el amor posible, que en eso están en lo correcto, pero eligen a alguien a quien darle todo ese amor. Y ese amor, pues, si incluye el acto sexual, pues les va a llevar a consecuencias un poco peligrosas, ¿no? Porque la relación
emocional entre dos adolescentes que tienen relaciones sexuales dura muy poco. Hay estadísticas que dice Pamela Stenzel que duran 3 meses. Y bueno, la posibilidad de que queden embarazadas las chicas o de que se contagien cualquiera de los dos o ambos de enfermedades de transmisión sexual y de que sigan teniendo más y más parejas sexuales, pues es muy grande. Pero pensemos que un adolescente naif, un adolescente, pues, eh, no sé, como muy tiernito, muy inocente, lo que quiere es darse. Entonces, interpreta el darse por completo desde el punto de vista genital a alguien con quien está enamorado, enamorada, ¿no? Entonces no lo hacen por simple pulsión sexual, a veces lo hacen de muy buena voluntad, pero se equivocan. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que ponerles a hacer muchas otras actividades de todo tipo, desde deporte hasta, por supuesto, acción social, ayudar a otros, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso les ayuda a, a ir como templando los ánimos para que no vayan a, pues, a cometer alguna acción que los lleve a un cambio radical de vida, como el tener un hijo en la adolescencia o el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. La relación sexual es auténtica relación personal si cumple la condición de unidad e integración física, racional y emocional. Es decir, si no se le pone ninguna traba. Y eso no se puede hacer fuera del matrimonio, necesariamente, porque está pues la posibilidad de la gestación y está la posibilidad de contagios, porque uno nunca sabe cuándo, o sea, una cosa es lo que le digan a uno y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces uno nunca sabe el número real de parejas sexuales que ha tenido esa persona. Eh, entonces, bueno, pues eso es muy importante. A veces uno puede pensar, bueno, 10 parejas sexuales. No, es que hay gente que ha tenido más de 800 parejas sexuales. Adultos, por supuesto. Más de, yo conocí a una persona que había tenido más de 300 parejas sexuales. Y me comentó un psiquiatra con quien lo consulté, me dijo, uff, pues yo conozco a gente que ha tenido más de 800, no como diciendo, sí, 300 es una barbaridad, pero bueno, créeme que no es la peor barbaridad. Entonces es tan superficial como eso y por ende hemos de ser muy no, no es por el miedo a la gestación o por el miedo a la infección, es porque eso nos aleja de esa finalidad última que tenemos y que desde el punto de vista sexual, pues esa finalidad es la integración con otra persona, ¿no? La integración para un proyecto de vida común. Em, Como toda persona está en constante evolución, también la sexualidad es dinámica, y muchos de sus elementos están sujetos a continua evolución y crecimiento. Al inicio de la adolescencia, el interés es centrarse en sí mismo, ¿no? Como bueno, yo recuerdo las conversaciones con las amiguitas del colegio ay, pero ¿cómo me veo con esto? ¿Tú crees que le guste yo? Lo importante era gustarle al otro, ¿no? Entonces, el interés centrado en uno mismo al interés por el otro, del amor a uno mismo al amor al otro. A lo mejor en España se leían en la adolescencia
como en los años 70, unos libros de Michelle Coist, que eran el diario de Ana María y el diario de Daniel, ¿no? Y que explicaban, bueno, muchas cositas. Pero una de las cosas que a mí más me gustó es que uno podía orar por el que fuera a ser nuestro esposo, que no lo conocíamos todavía, pero ya empezábamos a orar por él. Y eso nos ayudaba realmente a salir de uno mismo, pues del miedo de no agradar o de las ganas de agradar, etcétera, a entregarnos de una vez porque ni lo conocíamos, ni sabíamos quién iba a ser, al otro, pero entregarnos desde lo que sí nos construía, bueno, sí nos construye, que es orar por esa persona. Ni sabíamos si nos íbamos a casar o no, pero, pero bueno, se fomentaba esto, ¿no? Y bueno, hoy lo recuerdo con mucho cariño porque es un ejercicio muy práctico y muy bueno para los adolescentes, ¿no? Lo que ya les decía hace un momento, esta sexualidad nos ayuda a salir de la soledad en la que estamos y nos empuja para ir a encontrar al otro. Es un deseo de ser con el otro, la conciencia de una necesidad, de que nos falta algo, de que estamos empobrecidos si estamos solos y tiene su origen en una condición permanente del ser humano, no en función de la procreación ni condicionada por esta, ¿no? O sea, hay muchísimos matrimonios que no pueden tener hijos y eso no les condiciona esa entrega, pues, se entregan exactamente igual que quienes sí pueden concebir un hijo. Entonces, bueno, esto no está condicionada por eso. Bien, entonces decíamos que lo esencial en la relación amorosa es un proyecto de vida en común. Es encontrarnos con el otro, ese encuentro, esa sorpresa de Adán que ve en Eva a otra igual a él, em, que somos una realidad inacabada, tanto separados como juntos, aunque juntos estamos un poco más fortalecidos, que se proyecta al futuro y donde cada uno se va a comprometer por amor para la felicidad del otro y en conjunto van a buscar esa perfección integral. Lo esencial en la relación amorosa es el amor, y ya sabemos que el amor es ver por el bien del otro, expresado genitalmente o no. ¿Cuántos matrimonios hay que por enfermedad, yo que sé, una sección medular por un accidente con un golpazo en la columna vertebral, pues el hombre no logra la erección, por ejemplo, pues ya no pueden tener un coito? O un cáncer de vaginal, por ejemplo, y ya no pueden tener un coito. Entonces, no importa, o sea, aún así se están uniendo sexualmente, ya no genitalmente, pero sexualmente porque esa sexualidad es una forma de manifestar el amor y siempre debe de dirigirse a la totalidad de la persona, no fragmentar a la persona, sino unir a la persona en todo lo que la persona es. También la sexualidad es el impulso, pero el impulso no equivale al amor. El impulso es lo que nos ayuda a unirnos para la procreación, digamos, es algo que, que en el diseño tan perfecto que tenemos hombres y animales también, hay un impulso sexual para que se fomente la procreación. Pero bueno, aunque no haya procreación, aunque sean los periodos infértiles o haya una infertilidad completa en alguno de los dos, el impulso sigue. Y gracias a ese impulso
hay una unión que puede ser difícil. Recuerden que en términos de de matrimonio católico está el término de débito conyugal, ¿no? Porque a veces es costoso tener esa relación conyugal, pues porque uno de los dos está muy cansado, porque físicamente, pues a lo mejor puede haber algún dolor, alguna molestia, porque ya pasaron una cierta edad en donde ya no hay la misma lubrificación, etcétera, 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 ¿no? Y aún así, eh, existe el deseo sexual. Si no existiera, ya nunca se unirían y uno de los dos quedaría insatisfecho, ¿no? Y esas cosas, bueno, pues van una vez, no pasa nada, pero si esto es continuo, pues van insatisfaciendo al otro, ¿no? Aunque no sea equivalente al amor, es algo que vincula a ambos. Bueno, sabemos que la unión sexual es procreativa y unitiva y que suele tener placer, ¿no? No es la característica absoluta, como tampoco lo es la procreación, porque no todo el ciclo se es fértil, hay periodos infértiles que son, de hecho, el mayor número de días del ciclo y en cambio, la dimensión unitiva es así. Bueno, pues como les decía yo hace un momento, la iglesia tardó mucho tiempo en darle un valor a la dimensión unitiva. O sea, se omitía, no se había pensado en ello, ¿no? O sea, y bueno, poco a poco diferentes autores, entre otros los personalistas, por ejemplo, Paul Ricoeur, no es que hable directamente de la sexualidad, pero sí habla del amor, Paul Ricoeur. Y eh, bueno, un ejemplo, ¿no? Ha habido muchísimos otros filósofos que al ir hablando de este tema se comienza a discernir y entonces se recuerda que existe la parte unitiva. Esta unitividad es muy importante porque con algunos métodos de regular, bueno, con algunos métodos de planificación familiar se evita la unidad completa, como por ejemplo con todos los de barrera, ¿no? Que ya ustedes vieron. Entonces, esa unitividad es algo que incluso en las parejas ya muy mayores de edad, bueno, ya no pueden realizar el acto conyugal, pero los besos, los abrazos, etcétera, pues hacen una remembranza y de verdad la pareja necesita esa unitividad. Entonces, cualquier cosa que separe, fíjense, la parte de la unión y la procreación forman un único acto y si se separa, está dejando de ser humano. Hoy en día, bueno, ya conocen todas las técnicas de planificación familiar, van a ver dentro de otras clases las técnicas procreativas que son artificiales, pero todo aquello que separe la unión y la procreación hace que el acto conyugal ya no sea plenamente humano dentro de la antropología filosófica del ser humano, obviamente, ¿no? Puede haber placer o puede no haber placer, pues bueno, porque a lo mejor, sobre todo en el caso de la mujer, pues tenga cistitis, una inflamación del conducto por donde sale la orina, ¿no? Bueno, pues una relación le puede dar un poquito de dolor, le puede arder o lo que sea, o si ya no está bien lubrificada, etcétera, ¿no? Pero aún así, si no se separa el acto unitivo del procreativo, es un acto perfectamente humano, con esa
perfección que explicaba Santo Tomás. ¿Ok? Entonces esto es muy importante para las clases que siguen y las pasadas que ya tuvieron, ¿no? Obviamente el hombre y la mujer son diferentes, pero sus derechos son idénticos. Sus derechos no civiles, no otorgados por alguna legislación. Sus derechos humanos inherentes a ellos son iguales, son complementarios y actuamos diferente, ya lo dije, pero tenemos la misma naturaleza. Ambos somos personas humanas. En ese sentido, nos podemos comprender porque ambos somos humanos, pero somos distintos para complementar. Entonces, esta estructura de la persona humana es como dual, ¿no? Como modo hombre, modo mujer, y justamente es lo que nos permite complementarnos. Somos diferentes físicamente, pero desde lo físico fíjense que si el cuerpo es sexuado porque el alma lo sexuó, quiere decir que el alma misma de hombre y mujer también es complementaria, ¿no? Qué bonito. Digo, la verdad es precioso que en nada se contradice y sigue siendo exactamente igual. Ahora, la corporeidad aislada de la totalidad de la persona no va a reflejar, el puro cuerpo no refleja todas las cualidades específicamente humanas. Solo en la medida en la que se asume la totalidad de la persona, entonces ya vamos viendo qué significa el cuerpo humano. Puede ser un cuerpo deforme, puede ser un cuerpo enfermo, puede ser un cuerpo viejo, puede ser un cuerpo como quieran, pero aún así expresa todo lo que la persona es. ¿De acuerdo? Y ese significado humano del hombre y la mujer están vinculados con la realización interpersonal. No es solo la realización mía, individual, sino la realización con el otro. No solo con la pareja, ¿eh? La realización con todas las personas que vamos interactuando. Em, en realidad es como manifiesta también la capacidad de ser recíproco, de esto que yo les decía, dar y recibir, dar y recibir. Claro, nos damos y recibimos la totalidad de lo que somos solo con el cónyuge, no lo podemos hacer con todos, ni siquiera con los hijos, ¿no? Pero con todo el mundo hay una reciprocidad, una complementariedad en la medida que nos relacionamos. O sea, en una medida que es parcial en todos los demás casos, excepto con el cónyuge. Em, digamos que todo lo que es la persona, que ya dijimos, está encaminada a una finalidad que corresponde al ser persona, eh, va a influir en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Por ejemplo, en el cuerpo, en la percepción, en la voluntad, en la afectividad, en el pensamiento, en la espiritualidad, etcétera. El puro cuerpo es como no menos, porque en el cuerpo se expresa el alma, ¿eh? Cuidado, no vayamos a caer en una corriente de pensamiento bastante antigua y muy dual también, pero no expresa todo lo que somos. Entonces, es una realidad profunda e íntima que va a impregnarlo todo, ¿no? Em, Hay una incongruencia, por ejemplo, dentro de las características de la sexualidad genital. Esta incongruencia de las curvas de excitación es una forma
de que la vivamos humanamente, es decir, con un darse más, el varón tiene que, ya que tiene impulsos sexuales por regla general más potentes que los de la mujer, hay como esta incongruencia que la mujer sea más lentamente excitable que el hombre, hace que el hombre tenga que esperar a la mujer y esto es darse a ella, ¿no? Entonces, de alguna manera el hombre es obligado a actuar consciente y responsablemente. Y esto es algo hermosísimo para la mujer, el saber que su marido está esperándola a ella, ¿no? Y bueno, y para él será muy hermoso el ver cómo ella va llegando a la misma curva de excitación que él, aunque sea con más lentitud. Entonces, es algo como que ambos construyen, ¿se dan cuenta? Entonces, eso también el otro hecho que a diferencia de los animales, no hay periodos de celo en donde la mujer es fértil y necesariamente ahí es cuando tiene más apetito sexual. Eso no existe en el ser humano, lo puede tener en cualquier momento, ¿no? Puede ser que algún ciclo le coincida cuando es muy fértil o puede ser que no. O sea, eso es totalmente independiente de todo. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la castidad, em, el significado hacia la vida eterna es eh, más profundo todavía que o se vive con mayor profundidad que lo que significa la relación sexual, ¿no? El Concilio Vaticano ha presentado la vida religiosa como signo prefigurativo de la misma vida resucitada. En Lumen Gentium, en el número 44, nos dice que la relación afectiva entre el hombre y la mujer, en la mutua coordinación de las cualidades espirituales propias, constituye el modelo último de la castidad para todos los hombres, independientemente del estado de vida. Obviamente no nos referimos a la castidad impuesta porque la persona pues nunca se casó porque no le dio la gana o porque no tuvo la oportunidad o porque lo que sea, ¿no? No nos referimos a eso, nos referimos a la castidad voluntaria por amor a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, esa castidad es como vamos a ser en la vida eterna, ¿no? Ya dijimos que también resucitará nuestra sexualidad, pero como va a ser en cuerpo glorioso, no necesitaremos demostrarnos sexualmente toda la riqueza de lo que somos. ¿De acuerdo? Entonces, la castidad va a influir en todo el ámbito de la persona y de sus potencias y actividades. em, y esta relación entre hombre y mujer debe de constituir, pues, una relación aún más profunda que es garantía de un amor verdaderamente interpersonal. Entendamos que también la castidad se vive dentro del matrimonio, ¿no? Es la castidad matrimonial. Entonces, en esta sexualidad casta, en donde los cónyuges no ven pornografía o como ahora hasta en los anuncios de televisión hay actividad sexual a veces demasiado explícita, pues bueno, le pasan más rápido, voltean a otro lado, cuidan mucho esto, pues están tratando de vivir su castidad matrimonial y lógicamente también perfeccionan este acto conyugal y lo viven cara a esa finalidad última. Pero es obvio que la castidad
dada por amor a Cristo, la castidad perfecta dada por amor a Cristo, es muchísimo más perfecta que lo otro, ¿no? Digo, siendo que lo otro ya es perfecto de por sí, pero aún más esa castidad perfecta. Bien, esto ya lo dijimos y nada más voy a terminar con esto. La bondad inteligible de la sexualidad humana es la que le viene de su fin, de su finalidad. La procreación en el universo del ser se requiere que se pongan las condiciones para que entre un nuevo sujeto personal a través del acto íntimo, porque solo el ser personal es un bien, por sí mismo es un bien. Entonces, no, y de hecho, no es posible pensar en un bien mayor que el poder procrear un hijo, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo, evitar la concepción, pues es algo que no es la mejor opción, aunque claro, se puede en algunas circunstancias de fuerza mayor, pero el evitarla perpetuamente, pues no es algo que nos lleva a nuestra finalidad última. Bueno, voy a terminar aquí, aunque hay alguno que otro detalle, pero ya no tan fundamentales, para que si ustedes tienen preguntas, comentarios, no están de acuerdo con algo, pues me lo digan, por favor.